Muy bien, bueno, vamos a comenzar nuestro estudio hoy 20 de agosto del año 2023, 3 de julio del 5783. Vamos a continuar con el estudio, vamos a ir desarrollando el capítulo. Bueno, estamos viendo un poco, vamos a ponerlo en pantalla, los eventos cronológicos de Keter. Habíamos establecido ya, lo que no se está, esta pantalla, muy bien. Bueno, estábamos estableciendo estos eventos en el texto del Keter. Habíamos visto un poco sobre una introducción acerca del contexto histórico. También hemos visto un poco sobre los eventos que nos narran el nacimiento de Yohanan, del Cefaria. Y bueno, también habíamos establecido no solamente el nacimiento de Yohanan ben Zefaria, sino también el momento en que Miriam, según el texto que encontramos en Hillel o Lucas, había visitado a Elisheba, y Elisheba era la madre iba a constituirse la madre de Yohanan. Y en la anterior entrega, o hace unas 2 semanas atrás, estábamos ingresando a ver este otro evento, que es el nacimiento de Rabí Yehoshua. Y en este contexto hay mucho que podamos nosotros desarrollar en cuanto al entendimiento que le vamos a dar al Keter, porque vamos a analizar dos cronologías o dos ascendencias de Rabí Yehoshua. Una establecida en el libro del Maquillán, específicamente en el capítulo 1, y la otra también establecida en el libro de Hillel. En ese sentido, entonces, vamos a comenzar. Ya habíamos empezado a ver un poco lo de Hillel, lo de Maquillán. Me confirman si se ve. Yo lo veo en la máquina que está proyectando, pero en mi celular como que no está proyectando. No sé si ustedes pueden ver el texto en la pantalla. ¿Se puede ver el texto en la pantalla? Sí, ¿Algún positivo. retorno, por favor? Muy bien, excelente. Bueno, habíamos establecido entonces que para poder llegar a comprender adecuadamente lo que es el texto del Keter, nosotros tenemos que tener un entendimiento de la forma en cómo transmiten la información los seguidores de Rabí Yehoshua. Los seguidores de Rabí Yehoshua son personas que han sido, vamos a decir así, enseñadas, instruidas por nuestro santo maestro, Rabí Yehoshua ben Yosef, y al final del tiempo en que ellos fueron instruidos, debemos entender de que eran muy celosos por la Torá, lo cual nos lleva a entender o al entendimiento en el sentido de que no eran personas neófitas ni en el momento de transmitir una enseñanza, y mucho menos cuando van a escribir algo referente a lo que representan las crónicas de Rabí Yehoshua, las enseñanzas más importantes que aprendieron de su maestro, y algunos datos históricos que están relacionados también con el entendimiento de cómo se iba a manifestar el Mashiach dentro del contexto de Israel. Entonces, cada vez que nosotros vemos un escrito o cada vez que estudiamos un escrito del Keter, debemos entender que nos estamos sentando en una yeshiva, por así decirlo, de conocimiento y de entendimiento muy claro de los conceptos primordiales y sobre todo de redención en el siglo I. Tenemos el privilegio nosotros de contar con estos escritos,
Y estos escritos verdaderamente no solamente transmiten una información histórica del judaísmo del primer siglo, sino que también nos dan información adecuada de cuáles eran las expectativas para establecerse el reino en el caso de que la generación del siglo primero estuviese preparada para poder manifestar la redención final. No sabemos nosotros ya por el contexto que esto no fue así, se está esperando una generación, esperemos que sea la nuestra, pero esta generación tiene que tener los principios establecidos a través de las enseñanzas de Rabbi Yehoshua. En ese sentido vamos a desarrollar entonces este evento, el nacimiento de Rabbi Yehoshua, Moregüe ya se salió, algo ha pasado. mejor así. Ok. Entonces, como decíamos, vamos a desarrollar esta clase con este evento, el nacimiento de Rabbi Yehoshua, pero en el contexto, en la parte introductiva, vamos a utilizar el texto de Matillá y yo pienso que en 2 clases más vamos a analizar también el texto de Gilel, de Lucas. Según lo que vamos a ir leyendo, no voy a poner, a no ser que sea necesario, voy a poner el ISOR, pero en este caso tengo algunos textos en hebreo con su traducción. Estos están sacados de la versión, ahorita les digo, esta es la versión hebrea del Keter. ¿Dónde están los autores? Enseguida les paso el dato. Se me van, en el ISO se me van mucho estos, se me pierde estas versiones. Ok, es el texto hebreo de la versión hebrea del Keter de Dalman y de Litz. Dalman y de Litz son hebraístas que han traducido el texto del griego al hebreo. Ya no están tomando ellos una versión ajena al griego, sino del texto griego ellos hacen una reconstrucción en el hebreo. Ok, entonces aló, no sé si me estaban escuchando, disculpen, ¿me estaban escuchando? Creo que estaba hablando solo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok, perdón, disculpen. Bien, entonces vemos aquí el texto hebreo, es la versión, como decíamos, de Dalman y de Litz. Es una reconstrucción del texto griego al hebreo. En esta versión vemos y dice un registro de la genealogía de Yehoshua el Mashiach, el hijo de David, el hijo de Abraham. Algo que quiero que noten, voy a ver si lo puedo poner, lo voy a remarcar. Aquí en el texto, fíjense en el texto, esta palabra es muy interesante. Esta palabra la voy a poner con un color rojo. Esta palabra dice Sefer Toldot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Pero quiero centrarme en este contexto. Esta palabra, según lo que nos enseñan maestros como de la talla de Abdiel Ben Obed, también Dan Ben Abraham, Toldot es una palabra que puede traducir como genealogía, como también ascendencia o historia. Podríamos decir este libro es el libro de la historia de Yehoshua el Mashiach, el hijo de David, el hijo de Abraham. Entonces,
el término Toldot manifiesta evidentemente una, vamos a decir así, una genealogía, pero en este caso está abocada a contar, a introducir, mejor dicho, el comentario de Matillá, estableciendo de que Yehoshua es hijo de David, por lo cual vemos nosotros que eso ya lo hace un aspirante al trono. Se esperaba en el primer siglo un descendiente de David que fuese el que hubiese ocupar o el que llegase en un momento a ocupar el trono de su padre. Y por supuesto también vemos que dice que es hijo de Abraham. Esto ya lo habíamos visto en la anterior entrega cuando analizábamos la posición del rabino, que nos decía que el valor numérico de David Dalet, Bat Dalet, era 14, y en sí lo que nos estaba tratando de mostrar el autor era simplemente que hay una relación entre Abraham y David de 14 generaciones, y de David al exilio de Babel, y perdón, de Abraham al exilio 14 generaciones, y del exilio al nacimiento de Yehoshua también 14 generaciones, por lo cual la conexión entre Mashiach y David es el número 14, y entre David y Abraham es el número 14. Ahora lo que quiero centrarme un poco es en este término Toldot. Y a los que ya saben hebreo, esta por ejemplo es la letra Vav, perdón, Tav, la última letra del Aleph Bet. Esta es la letra Vav, esta es la letra Lamed, esta es la letra Dalet. Aquí vemos una segunda Vav y una Tav. Entonces, cuando unificamos esta letra, la pronunciación se puede dar como Toldot, que significa o genealogía o ascendencia, o también puede significar la historia. Vamos a leer este comentario y lo vamos a ir desarrollando para que tengamos un mejor entendimiento. Como es evidente, dice, en esta primera expresión, voy a corregir aquí, en esta primera expresión, uno no puede comprender el significado completo de los Kilvei Talmidim Reshonim, esto es el Keter, sin poder tener una relación con el Tanakh. El Tanakh, el mal llamado Antiguo Testamento por el cristianismo. La palabra Tanakh es un acrónimo de Torah, que es instrucción, Nevi'im, que es profetas, y Ketuvim. Aquí vemos entonces Torah, aquí vemos Nevi'im, y aquí vemos los Ketuvim. Entonces, perdón, aquí es sin la H, Tanakh. Entonces, la genealogía o las crónicas o la ascendencia de Yehoshua remonta a Abraham, pero contiene alusiones a Adán y Rishon. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a utilizar, vamos a empezar a obtener un entendimiento de qué información nos quiere transmitir Matillá. Esto es muy importante, yo quisiera que lo consideren. Esto ya fue enseñado anteriormente por maestros como Rabbi Ben Obed, también Joseph Trim, y yo lo tenía por ahí. Ahora quiero transmitírselo un poquito. Sé que nos vamos a desviar un poco, pero tiene una conexión. Vuelvo a reiterar, cuando los Talmidim del Mashiach escriben algo, estamos nosotros recibiendo información, vamos a decir así, de una yeshiva muy elevada, de una casa de estudio muy elevada, y las palabras que ellos escriben no las escriben sin entendimiento, todo tiene un propósito. Entonces, permítame un momento, alguien quiere entrar. Muy bien. Entonces quiero desarrollar esta idea un poco. ¿Cuál es la conexión que hace Matillá? Lo va a hacer Hillel, por supuesto. Hillel lo va a hacer más abiertamente, pero Matillá también nos da aquí un código
un código para conectar este registro de la ascendencia de Rabí Yehoshua con Adam Harishon. Entonces, la genealogía o Toldot de Yehoshua se remontan a Abraham, pero contiene alusiones a Adam Harishon, el primer ser humano. Las palabras iniciales, aquí lo vemos en hebreo, Sefer Toldot, esta es la palabra Sefer. Sefer significa pergamino, rollo o libro. Sefer Toldot, el libro de la genealogía, hacen eco de Bereshit 5.1, donde comienza la genealogía de Adán. Entonces, ¿qué es lo que está conectando aquí Matillá? Es este término Toldot, que representa generaciones, con el término Toldot que encontramos nosotros en relación a Adam Harishon. Pero fíjense ustedes la diferencia, a ver, vamos a ver si se nota en la pantalla. Hace un momento vimos que Toldot en Matillá 1 está escrito con la Tav, está escrita con la Vav, una Lamed, una Dalet, puede aparecer una Vav y una Tav. En cambio, en la Torá, en el Sefer Bereshit 5.1, tenemos solamente la Tav, una Vav, Lamed, Dalet, y aquí falta una Vav, pero tenemos la Tav. Ambas palabras se pronuncian Toldot. Y aquí también nos muestra la palabra Sefer Toldot. Por lo cual aquí hay una conexión entre lo que está transmitiendo este rabino, vamos a decir, este maestro que es Matillá, y también lo que nos muestra una conexión con el texto de la Torá. Empezamos a decir Sefer Toldot Yehoshua, y aquí Sefer Toldot Adam. Entonces, la introducción que hace es, vamos a decir así, en términos modernos sería una introducción académica. Está tratando de conectar una relación entre Adam y Yehoshua. Esto lo vamos a entender más adelante cuando Rab Shaul habla acerca del primer Adam, Adam Harishon, y del segundo Adam, que sería Mashiach. Bien, entonces, fíjense, aquí falta una Vav. Vamos a leer un comentario interesante. Esto siempre lo compartimos nosotros en los estudios de la Parashá, en Parashá Bereshit. En este caso, vamos a ver cuál es el comentario. Este comentario lo estamos sacando de la Parashá Bereshit. Este libro de las generaciones de Adán, o sea, Toldot, Adán, el día en que el Eterno creó al hombre, lo hizo a semejanza del Eterno. Esto está en Bereshit 5.1. La palabra Toldot, que significa genealogía, en sí misma es muy significativa. Aquí lo voy a poner muy significativa. Quiero ir corrigiendo porque este documento ustedes lo van a tener una vez que terminemos el capítulo 1. Así que cualquier error que ustedes encuentren, por favor, igual me lo hacen saber. Esto es lo que le vamos a transmitir a ustedes. Entonces, la palabra Toldot, genealogía, en sí misma es muy significativa. Este pasaje se escribe con una Vav. Aquí vemos en la Torá, hay una Vav para la palabra Toldot. Sin embargo, 3 capítulos antes, es decir, en el capítulo 2 de Bereshit, cuando la Torá describe la creación de los cielos y la tierra, la palabra, vamos a poner aquí la palabra Toldot, que es generaciones o genealogía, se escribe con 2 Vav. Fíjense, Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, la segunda Vav y Tav, tal y como lo tenemos aquí en Matillahu 1.1. Originalmente la palabra Toldot llevaba 2 Vav y la traducción sería de este texto hebreo, Toldot, Hashamayim, Beahar. Esta es la historia de las generaciones de los cielos y de la tierra. No sé si estará el Moré Pablo, nuestro Moré hebreo, él puede ir leyéndonoslo tal vez. Si no está, no importa, vamos a hacer el esfuerzo hasta donde podamos. Si hay errores en mi pronunciación, por favor, sepan tener paciencia, ya vamos a aprender. Entonces, esta es la historia de las generaciones. Generaciones es esta palabra Toldot con 2 Vav, de los cielos y la tierra. La explicación
dice, los sabios dicen, la Bab sigue faltando a lo largo de las generaciones de Yitzhak. En la genealogía de Ismael se vuelve aún más defectuosa, faltando 2 Bab. Después del pecado de Adán se eliminó una Bab, o sea, al principio Toldot tenía 2 Bab, viene la transgresión de Adán en el capítulo 3, en el capítulo 5 Toldot o generaciones pierde una Bab, es lo que nos quiere decir el texto, y esta Bab está perdida cuando se habla de las generaciones de Yitzhak y se pierde mucho más cuando se habla de las generaciones de Ismael. Ya no aparece ninguna Bab, lo vamos a ver en unos momentos. Después del pecado de Adán se eliminó una Bab de la genealogía del hombre. ¿Qué representa esta Bab oculta? ¿Por qué se ocultó esta Bab? ¿Cuándo se restaurará? Sorprendente, el libro de Ruth revela el regreso de esa Bab. Voy a poner acá el regreso de la Bab oculta en la genealogía del Mashiach. Y esto es lo que dice el texto de Ruth 4:18. De Elet, Toldot, Pérez. Pérez, como lo vamos a ver en el capítulo 1 de Matías, Pérez, que es descendiente de Yehudá, el hijo que tuvo con Tamar, y de donde viene el Mashiach, viene ya con el término, estas son las generaciones de Pérez, viene con la Bab oculta restaurada. Es decir, que la Bab oculta restaurada se restaura en la genealogía del Mashiach, por lo cual lo que trata de transmitir el texto es que se va a rectificar el pecado de Adán por medio del postrer Adán, que vendría a ser en este caso la genealogía del Mashiach. El Midrash comenta el significado de la Bab oculta o la Bab perdida. Ahorita vamos a leer. Y dice, sabemos que el valor numérico de la letra Bab en hebreo es 6. Rabí Berekia dijo el nombre de Rabí Samuel ben Nachman. Aunque estas cosas fueron creadas en su plenitud, sin embargo, cuando Adán pecó, se echaron a perder y no volverán a su perfección hasta que el hijo de Pérez es Mashiach, vuelva o bien venga, porque en el verso dice, estas son las generaciones de Pérez, Toldot se deletrea completamente con una Bab, es decir, se va a deletrear, aquí es completo con 2 Bab, de forma completa. Estas son su brillo, su inmortalidad, su altura, el fruto de la tierra y el fruto de los árboles y las luminarias. Bueno, esto está en Bereshit Rabá 12:6, edición que está impresa de Soncino. Soncino es una vamos a decir, ¿cómo se dice? Editorial que tiene los derechos para traducir los rollos del Mar Muerto y los traduce también los textos hebreos, los tiene traducido en hebreo pero en inglés. Lo que estamos nosotros viendo aquí es el esfuerzo de algunos maestros que nos han transmitido estas enseñanzas a fin de que nosotros podamos también asociarlas con el español. Ahora dice aquí, usando Roshei Teivot, dice, usando Roshei Teivot, al revés, la palabra, la A de Abraham, la D de David y Men de Mashiach, que es la que forma la palabra Adam, tenemos un acróstico para la palabra Adam. Y Yehoshua, el nuevo Adam, es el que restaura la Bab perdida. O sea, es lo que está tratando de transmitir, Matillá, es que Rabí Yehoshua vendría a manifestarse como el que va a restaurar la condición del primer Adán. Permítanme, lo que quiso decir aquí el texto lo quiero poner en hebreo para que ustedes lo vean. Voy a ver si puedo. Aquí está Aleph. Voy a ver si puedo. Creí que estaba sinceramente.
Dalet. David. Voy a buscar una mem. Lo que está tratando de decir este texto es lo siguiente. En otras palabras, ¿qué es lo que está escribiendo aquí Matillahu? Dice, un registro, Toldot, con dos va, Sefer Toldot, el libro de la historia, el libro de las generaciones, el libro de la genealogía, el libro de las ascendencias, todo eso se puede traducir. De Yehoshua, Mem, Dalet, Ale, Mashiach, David, Abraham. Entonces, en el texto hebreo tenemos los acrósticos. Mashiach, lo voy a sombrear. David y Abraham. Fíjense, si usted lo lee al revés, Aleph, Dalet, Mem, usted tendría la palabra Adam, por lo cual lo que nos quiere decir el texto de Matillahu en el capítulo 1, no solamente es la relación que ya vimos del número 14 y de las 14 generaciones que representa la redención. Esto ya lo vimos en la anterior clase, sino que también hay un código. El código está en la palabra Toldot. Y la palabra Toldot en Matillahu capítulo 1, lo voy a traer nuevamente aquí porque quisiera que ustedes cuando tengan el texto lo puedan apreciar o relacionar. Sabemos que después ustedes van a enseñar estas cosas. Fíjense aquí, voy a ver si puedo agrandar esto un poco. Fíjense aquí, Tab, Dalet, Bab, Lamet, Dalet, Bab y Tab, Toldot. Esta Toldot está restaurada como cuando se crearon los cielos y la tierra y todo era perfecto, todo estaba en su grado de perfección, era bueno en gran manera, hasta que el género humano pecó y se pierde una Bab. Y cuando hablamos de la generación de Yitzhak, falta esa Bab, y cuando hablamos de la generación de Ismael, Toldot se escribe así, sin las Bab, por lo cual, no sé si están siguiendo la imagen, por lo cual cuando se habla de la genealogía del Mashiach, esto lo vemos aquí en Ruth 4.8, esta es la genealogía de Toldot, ya vuelve a aparecer la segunda Bab, vuelve a aparecer esta Bab. Quiere decir que en la genealogía del Mashiach, apuntando al Mashiach, es Mashiach quien va a restaurar la condición del ser humano a los orígenes cuando estuvo en su grado de perfección. Y por eso es que dice, estas son las genealogías de Yeshua, Mashiach, Ben David y Ben Abraham. Quiere decir que la genealogía del Mashiach es la que va a restaurar, es Mashiach quien va a restaurar la condición original que tenía el ser humano. Es muy interesante este análisis que hacen los rabinos, por eso, como dice aquí, un Roshei Teivot al revés, es decir, en forma inversa, las palabras Abraham, David y Mashiach van a establecer que tenemos el acróstico para Adam, y se va a restaurar la Bab, las generaciones, es decir, la historia de Adam se va a restaurar por medio del Mashiach. Por lo menos vemos en este capítulo 1 esta información que me parece a mí muy, muy interesante. Antes de avanzar al Perec 2, al pasaje número 2, ¿alguna pregunta? ¿Algo no se entendió bien? ¿Alguien que entró tal vez atrasado quiera que repasemos algo? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Seguimos adelante, continuamos con el verso 2.
¿No hay opiniones? Continuamos entonces. ¿Se está escuchando lo que estamos diciendo? Es que se me va la señal, me sale mensaje como que está débil la señal. No sé si están escuchando. Se escucha, More. Muy bien, muy bien. No hay preguntas entonces. Continuamos, verso 2. Entonces, fíjense qué interesante la introducción. Vuelvo a reiterar, cuando leemos nosotros el Keter con un entendimiento un poco más del contexto hebreo de la enseñanza, el contexto judío de la enseñanza, nos damos cuenta que estos maestros de Torah no escriben por escribir. Seleccionan cuidadosamente las palabras y las letras para transmitir una enseñanza que de verdad se manifieste de manera adecuada para cada uno de nosotros. Bien. Entonces, veamos Matillahu 1:2. Ok. Abraham se convirtió en el padre de Isaac, es decir, engendró, se convirtió en el padre de Isaac, Isaac se convirtió en el padre de Jacob, y Jacob engendró a Yehudá y sus hermanos. Aquí veamos otra explicación. Dice, los paralelos entre Yitzhak y Yehoshua son numerosos, ya que Yitzhak fue el Mashiach ben Yosef de su generación. El libro de Ibrim, hebreo, dice, porque es manifiesto que nuestro Señor ha nacido de Judá. El tema del linaje tribal de la concepción virginal se aborda a continuación en Matillahu 1:23. Ok. ¿Por qué decimos que, fíjense, los paralelos entre Yitzhak y Yehoshua son numerosos? Ya que Yitzhak fue el Mashiach ben Yosef de su generación. ¿Qué nos quiere decir este comentario? Es algo muy, muy importante, muy interesante. Lo que quiere transmitirnos es que en el entendimiento judío en la actualidad, inclusive en el tiempo presente, cuando llega Rosh Hashanah, esto va a ser también dentro de muy poco, unas 3 semanas y unos 6 días más para nosotros, que es Yom Teruah. Cuando llega Yom Teruah para el pueblo judío de Rosh Hashanah, ellos llevan un servicio de rezos que se llama el Matzor para Rosh Hashanah. Son oraciones y plegarias que se hacen en Rosh Hashanah. Nosotros también tenemos un Matzor para Yom Teruah. Por eso es muy importante que estemos en este tiempo buscando la purificación para que llegado el momento nosotros podamos salir ilesos del juicio que se va a manifestar en Yom Teruah. Entonces, en el sidur de rezos que tiene el pueblo judío en la actualidad, ellos manifiestan que Yitzhak, que el Eterno tenga compasión de Israel, del pueblo judío, cuando mire las cenizas de Yitzhak. ¿Por qué dicen eso los sabios del Sidur? ¿Por qué escribieron eso los sabios del Sidur en el rezo de Rosh Hashanah, el día en que se juzgan todas las almas, y también en Yom Kippur? Y en realidad es un rezo que se hace todos los días. En el servicio de Shaharit se expresa esa declaración, que el Eterno sea compasivo, que perdone la transgresión y que al hacerlo se compadezca del pueblo judío mirando las cenizas de Yitzhak, porque en el entendimiento de algunos sabios del pueblo judío, en realidad Yitzhak sí murió y sí fue ofrecido como un corbán a Hashem. Es un entendimiento. Evidentemente eso no es lo que pasó, pero dentro del pueblo judío se entiende que Yitzhak se ofreció a sí mismo y él estaba dispuesto a morir
con tal de cumplir con la voluntad del Eterno. Y el pueblo judío, acudiendo a los méritos de este Tzadik, Yitzhak, que se negó a sí mismo para hacer la voluntad del Eterno, aún hasta el precio de dar su propia vida, para que de esa manera el Eterno pueda establecer su voluntad en él y en su familia y en el mundo. Entonces que el pueblo judío en la actualidad, cuando reza, le pide al Eterno que mirando las cenizas de Yitzhak, es decir, como que si fuese él ofrecido un corbán, tenga compasión de el pueblo judío. Por eso, aquí en este comentario se dice los paralelos entre Yitzhak y Yehoshua son numerosos, ya que Yitzhak fue el Mashiach ben Yosef de su generación. Y según el entendimiento nuestro, ¿qué es el Mashiach ben Yosef? Para nosotros, Mashiach ben Yosef es aquel que sufre por las transgresiones de su generación, es decir, carga con las transgresiones de su generación. Por lo cual, así como en el tiempo actual para nosotros, Rabbi Yehoshua ben Yosef es el Mashiach ben Yosef, es el Mashiach sufriente, así también para el pueblo judío, ellos cuando rezan al Eterno para que les sean expiadas sus culpas, sus transgresiones, acuden a los méritos de Yitzhak. Por eso aquí el comentario dice, al leer el verso 2, Abraham fue quien engendró a Yitzhak, y Yitzhak con quien engendró a Jacob, y Jacob engendró a Yehudá y a sus hermanos. Aquí hay una relación entre Rabbi Yehoshua y Yitzhak en el sentido de que para nosotros Yehoshua es el Mashiach ben Yosef, pero para el pueblo judío, el que se entregó a sí mismo, el que no se negó a cumplir la voluntad del Padre, estuvo dispuesto inclusive hasta morir porque se cumpla la voluntad del Padre, es Yitzhak. Entonces, en los méritos de Yitzhak, en la actualidad el pueblo judío pide que el Eterno los absuelva de sus transgresiones. Y sin embargo, nosotros lo hacemos en el mérito del Rabbi Yehoshua el Tzadik, el Mashiach. También nosotros en Yom Teruah le pedimos al Eterno que por los méritos de él pueda pasar por alto las transgresiones del pueblo de Israel. Eso es lo que quería comentarles en relación a este contexto. Bien, no sé si me permiten, voy a buscar la cita, no estoy muy seguro, pero la tengo por ahí, permítame, quiero buscar esa cita del Matzor para Rosh Hashanah. Permítame un momento, por favor. Si alguien quiere hacer uso de la palabra unos minutos, algún complemento, alguna pregunta, adelante, por favor. Muy bien, bueno, creo que ya lo encontré, lo tengo aquí en unas notas, en unos apuntes. Si quieren anotar la cita, está en el Matzor Shem Tov de Sukkot, página 253. Lo voy a anotar aquí. Lo voy a anotar acá. Estoy anotando. ¿Qué es lo que dice? Dice, el judío piadoso, cuando va a orar, toma en su mano su libro de oraciones y confiesa
todo el relato del Corbán o el sacrificio de Yitzhak, y luego dice, sea tu voluntad, Adonai, oh Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, que te colmes de misericordia hacia nosotros, y de este modo, y por la abundancia de tu misericordia, recuerda para nosotros la atadura a la que fue sometido nuestro padre Yitzhak, hijo de nuestro padre Abraham, de bendita memoria, y contempla sus cenizas a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros y nefastos que pesen sobre nosotros. Entonces esta plegaria que lo pueden encontrar ahí en el Maxor de Shem Tov para Sukkot, página 253, la realiza todo judío diariamente. Y en esto tenemos que tratar de ser un poco honestos, sobre todo de parte de aquellos que son denominados como antimisioneros. Ustedes deben saber que hay personas que tienen conocimiento de las escrituras de la Torá, de los profetas, pero que no aceptan que Rabí Yehoshua pueda ser el Mashiach. No tenemos problema con eso. Ellos lo pueden aceptar o no lo pueden aceptar. El judío, si quiere, lo acepta, no acepta el Mashiach que se le pretenda manifestar. Si alguien presenta a un candidato como Mashiach, el judío puede decidir aceptar o no aceptar. Eso es lo más común. No hay nada de malo en eso. Si no aceptan que Rabí Yehoshua es el Mashiach, no hay problema. Eso no nos hace a ellos no los hacen ni más judíos ni menos judíos, simplemente que ellos deciden no aceptar. Pero en el movimiento antimisionero se denominan antimisioneros porque el mundo cristiano invierte muchos millones de recursos económicos para ir a hablar de Jesús a los judíos y decirles Jesús es el Mesías, acepten a Jesús para que ustedes también sean salvos. Y entonces como una fuerza contraria a ese movimiento cristiano de tratar de paganizar a un judío por medio de las enseñanzas romanas de Jesús, está el movimiento antimisionero. Y son judíos que no aceptan la mesianidad de Yehoshua, de Rabí Yehoshua, pero que además ellos muestran algunas ideas en contra de las enseñanzas de Rabí Yehoshua. Y una de las enseñanzas que los antimisioneros, es decir, los que están en contra del movimiento misionero cristiano que promueve a Jesús en Israel, estos judíos antimisioneros van a manifestar que el Eterno no acepta sacrificios humanos, ¿no? Y por eso dicen, no, cuando ustedes vienen y dicen Jesús murió por tus pecados, eso no es válido, el Eterno no acepta sacrificios humanos. Y eso es una verdad, el Eterno no acepta sacrificios humanos. No hay tal. Sin embargo, el rezo, un libro de rezos del pueblo judío, cuando hablamos de un Maxor, estamos hablando de una estructura que han ideado los sabios del Sidur para las festividades. Hay Maxor de Shavuot, Maxor de Pesach, Maxor por la Haggadah de Pesach, Maxor de Shavuot, Maxor de Rosh Hashanah, Maxor de Yom Kippur, Maxor de Sukkot. Son oraciones seleccionadas para esas festividades, pero lo que no quiere muchas veces dar a conocer dentro del movimiento antimisionero, es decir, estos judíos que no aceptan que el Rabí Yehoshua es el Mashiach y que además dicen que el Eterno no promueve sacrificios humanos, y esa es la razón fundamental por la cual rechazan a Yehoshua. Sin embargo, en sus rezos diarios, ellos acuden a los méritos de Yitzhak y aún manifiestan lo que acabamos de leer, y contempla sus cenizas a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros y nefastos que pesen sobre nosotros. Es decir, que dentro del pensamiento judío, vamos a decir, un poco más profundo, se toma la entrega de Yitzhak como que si él hubiera entregado su vida. Entonces, para ser honestos,
la idea de que un tzaddik pueda entregar su vida y esto sea un mérito, o esto sirva de mérito para que Hashem pueda acceder a la expiación del pecado de su pueblo, es lo más judío que hay. Por lo cual, cuando alguien manifiesta que por los méritos de Rabí Yehoshua podemos también nosotros ser purificados de nuestros pecados, vamos a decir, de muerte, es lo más judío. Eso está en el libro de rezos del pueblo judío. Entonces, a veces, cuando uno no conoce el trasfondo o el contexto hebreo, judío, de las enseñanzas de los talmidim de Rabí Yehoshua, cuando se lo saca del contexto desde el mundo pagano, del catolicismo, o se lo saca del contexto desde el punto de vista antimisionero, uno no puede apreciar la judeidad profunda de los textos de estos talmidim del Mashiach. Por lo cual, entonces, según este comentario, Yitzhak vendría a ser el Mashiach ben Yosef, es decir, un Mashiach sufriente para su generación. Es decir, y en la actualidad el pueblo judío que no acepta que Rabí Yehoshua es el Mashiach, él acude a los méritos de la muerte de Yitzhak para que el Eterno, como hemos leído, pueda abolir todos los decretos duros y nefastos que pesen sobre el pueblo de Israel. Entonces, acudir a los méritos de un tzaddik y de que este tzaddik haya entregado su vida y que el Eterno utilice los méritos de este tzaddik que entregó su vida para expiar, porque es el Eterno el que expía, para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel, es una enseñanza eminentemente judía. ¿Ya? Y en ese contexto, por eso decimos que a veces no somos honestos, o algunos no son muy honestos y tratan de descalificar la idea de que a través de un tzaddik, en este caso como Rabí Yehoshua, se puede pedir al Eterno que haga expiación. Pero lo niegan y sin embargo, al negarlo, ellos luego afirman que a través de Yitzhak sí se puede. A través de Yehoshua tal vez no se pueda, pero a través de Yitzhak sí se puede. Entonces, en honor a la verdad, el concepto de que la muerte de un tzaddik sirve como medio de expiación para el pueblo de Israel es una de las enseñanzas profundas del pueblo judío. Muy bien, esto lo voy a poner aquí entre paréntesis para que ustedes lo puedan tener como referencia. Voy a escribir aquí haciendo referencia a que Yitzhak murió en la atadura. Obviamente, no estamos diciendo que esto pasó, sino que es una idea que tiene el pueblo judío, en el sentido de que Yitzhak evidentemente entregó su alma y a través de los méritos de la entrega de su alma, ahora el pueblo de Israel acude a esos méritos para que el Eterno retire todo decreto del pacto. Muy bien, no sé si hay preguntas, hay algún comentario, alguna opinión que quieran proporcionar. Bueno, adelante, estimada Maritza. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Vi que alguien levantó la mano? Adelante. No, More, disculpe, por error fue. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Matillahu 1:3. Yehudá engendró a Pérez y Sera de Tamar. Pérez se convirtió en el padre de Esrom. Esrom engendró a Ram. Bereshit habla del nacimiento de Pérez y Sera. Aconteció, dice aquí el texto de Bereshit 38, 27 al 30, aconteció en el tiempo de su parto, he aquí que había gemelos en su vientre. No estamos hablando de Tamar. Cuando ella dio a luz, uno alargó la mano
y la partera tomó y ató un hilo de grana en su mano, diciendo, este salió primero, y dijo, porque te has hecho brecha, por eso se llamó su nombre Pérez. Después salió su hermano, el que tenía el hilo de grana en la mano, y llamó su nombre Sera. Para que no volviese a ocurrir lo de Isaac y de Jacob, ahora la partera pone una señal. El que sacó la mano primero fue Pérez, así que ya no importaba cuál cuerpo de los dos niños nacía primero. El que sacó la mano primero, el que se abrió brecha, ese fue Pérez. Por eso su nombre es Pérez, que significa el que se abre brecha. Entonces, Bereshit Rabá dice con respecto al hijo de Pérez. Ok, correcto. Lo que estábamos analizando nosotros aquí con relación a la Bab oculta, Pérez. O sea que el Mashiach es descendiente de Pérez, no de Sera. Muy bien. Matillahu 1.4 dice, Ram se convirtió, ¿dónde estábamos? A Ram. Es decir, Rom engendró a Ram. Ram se convirtió en el padre de Aminadab. Aminadab se convirtió en el padre de Nachshon. Nachshon engendró a Salmón. Según el Midrash, Nachshon ben Aminadab, el príncipe de la tribu de Judá, fue el primero en entrar en el Gansu, en el Mar de los Juncos. Le voy a poner Mar de los Juncos. Cuando se dividió. La hermana de Nachshon fue Elisheva y se casó con Aarón Jacob, el hermano de Moshe Rabbeinu. Bueno, esto es lo que dice el Midrash. ¿Quién era entonces Nachshon ben Aminadab? Nachshon ben Aminadab, según lo que nos comenta aquí este Midrash, era aquel que cuando Moshe estaba rezando al Eterno para que el Eterno pudiese proteger y guardar al pueblo de Israel, porque venían los egipcios y ellos se encontraban entre el ejército egipcio y el Gansu. El Eterno le dice a Moshe, basta ya, ahora ordénales que avancen. Según el Midrash, estaba el mar ahí con las olas impetuosas y nadie se movía. Y ya Moshe había dado la orden por parte del Eterno de que se mueva, la gente avance por el mar, tenían que atravesar el mar, pero nadie se movía. Veían el mar con las olas muy impetuosas. Entonces Nachshon, un descendiente de la tribu de Judá, él se desprende del grupo y va andando sobre la playa y entra en contacto con el agua y sigue avanzando. El agua le llegaba a la rodilla y el mar no se abría, le llegó a la cintura cuando él seguía avanzando y el mar no se abría. Le llegó el agua al cuello y él seguía avanzando y el mar no se abría. Y ya cuando el agua iba a entrar por su boca y ahogarlo, en ese momento el mar se abrió. Eso es lo que relata el Midrash. Por eso dice, según el Midrash, Nachshon ben Aminadab, el príncipe de la tribu de Judá, fue el primero en entrar. Fue el que demostró emuná en Hashem cuando Hashem dijo que avance por el mar. Entonces, más adelante el Midrash también va a decir que gracias a esta acción que hizo Nachshon ben Aminadab, es que él va a ser considerado entre los descendientes de la Mashiach. Es que la tribu de Judá y ya se había dicho, se había establecido antes por Jacob, Israel, se había establecido que el cetro no se apartaría de Yehudá, pero esto lo dijo en Nebuá, esto lo dijo como una bendición para el futuro de Yehudá. Sin embargo, Nachshon ben Aminadab fue quien vamos a decir así, quien hizo que ese mérito recayera verdaderamente sobre los hijos de Yehudá, y por el hecho de poner su confianza en Hashem, según el Midrash, nos dice que la tribu de Judá verdaderamente va a ser la que va a tener los monarcas en el pueblo de Israel. Ella agrega además que Nachshon tenía a su hermana Elisheva, la cual va a ser la esposa de Aarón Jacob. Oye, entonces estamos
tratando de conectar y conocer algunos nombres importantes, no todos, evidentemente necesitamos varios años para seguir escudriñando sobre estos nombres, estos varones importantes dentro del pueblo de Israel. No sé si hay algún aporte con relación a Nachshon, a este pasaje 4, alguien que quiera hacer un aporte, adelante, y si no hubiera aporte vamos a continuar con el capítulo 5. Perdón, con el pasuk 5. Ok. El 5 dice, Salmón se convirtió o engendró a Boz por Rahab. Boz engendró a Obed de Ruth y Obed engendró a Isaí. Este comentario es muy bonito. Dice, aunque parece muy probable, no está claro si esta Rahab es la Rahab del libro de Josué, de Yehoshua bin Nun. La literatura rabínica la tiene casada con Yehoshua bin Nun, cuyos descendientes incluyen a Irmiyahu, Ezequiel, Hulda, la profetisa, entre otros. Ver Megilá 14b, y también ver Ruth Rabá 2.1. Si esta es la Rahab de Jericó y se casó con Yehoshua, uno puede encontrar una contradicción entre Matillá y la tradición judía. Esto, sin embargo, se resuelve fácilmente, ya que podría haberse vuelto a casar con Salmón después de la muerte de Yehoshua. El registro genealógico de Ruth es el siguiente. Esta es la historia de las generaciones de Fares. Fares es Pérez. Perdón, aquí vamos a aclarar. Esto es Pérez. Pérez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram engendró a Aminadab engendró a Nachshon, Nachshon engendró a Salmón y Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí y de Isaí engendró a David. El libro de Ruth está repleto de conexiones mesiánicas que debe estudiarse junto con la genealogía de Rabí Yehoshua. Pero lo que trata de decir aquí este texto, que esta Rahab, que según los rabinos se casó con Yehoshua, en el libro de Ruth vemos que en realidad Salmón, o según Matillahu, Salmón es el que se casó con Rahab, y Rahab vino Boz. Ahora vamos a hacer una conexión. Está Tamar, está Rahab, conectada con la línea de Judá. Esta mujer Tamar, que no era de la tribu de Judá, al casarse con Yehudá para poder tener a Pérez, entonces quiere decir que Tamar vino a formar parte de la tribu de Judá. Y en este caso Rahab también viene a formar parte por medio de Salmón, al casarse con Salmón, Rahab viene a formar parte de la tribu de Judá. Entonces, nosotros vemos que Rahab es una mujer de mucha emuná en Hashem, y también lo que hizo Tamar con Yehudá fue una acción que fue promovida por una belleza espiritual que ella vio en los descendientes de Jacob. Al Midrash nos va a decir que Tamar, Tamar era hija, no estoy muy seguro, si me pueden corregir por favor. Tamar era una sacerdotisa de Canaán, puede ser una descendiente de Job o Job, pero al ver el contacto con el pueblo, con los hijos de Jacob, en este caso con Yehudá, ella quiso tener descendientes de la casa de Yehudá, con los hijos de Yehudá. No pudo tener con los hijos de Yehudá, pero a pesar de todo eso, ella pudo llegar a obtener un hijo del propio Yehudá. ¿Y por qué quiso Tamar hacer eso? Porque ella vio dentro del pueblo, dentro de Yehudá, una belleza espiritual, una fortaleza espiritual y también un comportamiento espiritual que no había en los demás cananeos. Por lo cual, en
Entonces, esa necesidad de ella de formar parte de esta familia del pueblo judío fue lo que le permitió a Tamar en primera instancia tener el mérito de ser la madre por la cual va a descender el Mashiach. Más adelante, Rahab, también estando en Jericó en los tiempos de Yehoshua, esta mujer Rahab temía al Eterno sin haber visto la espiritualidad del pueblo de Israel, sino simplemente por lo que les fue transmitido a ellos 40 años atrás, cuando el pueblo de Israel había cruzado el Dan Suf, el Mar Rojo, el Mar de los Juncos. Entonces ella manifestó que en Jericó todos temían por el pueblo de Israel y sobre todo por el Elohim que los acompañaba. Y es por eso que ella, arriesgando su vida, tuvo que proteger y salvar a los exploradores que envió Yehoshua ben Nun en su momento para tomar la tierra de Jericó, que es el lugar por donde iban a entrar a tomar en posesión la tierra prometida. Entonces vemos también en Rahab una emuná y un apego muy fuerte para con el Eterno, y ya sea que se haya casado con Yehoshua, como dicen los rabinos, y que posteriormente se haya casado con Salmón, o simplemente se haya casado con Salmón, lo vemos dentro ya de la tribu de Yehudá, y con la emuná que ella tiene, y además con el hecho de formar parte de la tribu de Judá, también a ella se la va a tomar en cuenta, se la va a tomar en consideración para que puedan de esta manera, a través de ella, poder también encontrarse la genealogía que va a dar como lugar al Mashiach. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, los rabinos dicen que se casó con Yehoshua ben Nun. Sin embargo, aquí esta genealogía aparentemente dice, no, en realidad se casó con otro judío que era Salmón. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve esto? A través de, a la muerte tal vez de Yehoshua, ya se casa con Salmón. Esa puede ser una interpretación, o simplemente estamos hablando también de otra persona que se llamaba Rahab. Pero entendemos nosotros que si Matillahu lo nombra, evidentemente es porque estamos hablando de una mujer de mucha emuná, que puede hacer referencia a la Rahab del libro de Yehoshua. Y lo más seguro es que también puede ser que Rahab en realidad se casó con Salmón, un descendiente de Yehuda. Ok. No sé si hay alguna consulta, ¿se entendió esta parte? Es decir, son interpretaciones, ¿no? Son interpretaciones. Tendríamos nosotros que tener más evidencias, pero si Matillá, vuelvo a reiterar, Matillá escribe estos datos, es porque él tiene una base, él está manifestando algo que es muy entendido en el siglo I y en el contexto del Segundo Templo, en el tiempo del Segundo Templo. No sé si hay preguntas, ¿se entendió este punto de Rahab? No hay participaciones. Bueno, vamos adelante, estimada Verónica. Shalom, More, más o Shalom. menos esa parte de Rahab no entendí mucho. Ok. O Sí, sea, está bien. ajá, es decir que Rahab no se haya casado con Salmón, se haya casado con Josué, o sea, como lo conocemos más Josué. Exactamente. Al revés. O sea que los rabinos dicen que cuando Yehoshua ben Nun entró a conquistar Jericó, Yehoshua ben Nun no tenía esposa. Y ahí el Midrash dice eso, los sabios del Midrash, y que la esposa de Yehoshua ben Nun vino a ser esta mujer de mucha emuná, Rahab. Ahora aquí en el libro de Matías, en el libro de texto de Matías, vemos que se nombra una Rahab que entró a
va a desposar a Ruth. Si la Claro, nombra porque Yahú, entonces, y dice que engendró, Salmón engendró a Boz con Rahab, entonces la posibilidad de que en realidad Rahab se haya casado con Salmón y no con Yehoshua, como dicen los rabinos del Midrash. Entonces, o nosotros decimos, estamos de acuerdo con lo que dicen los rabinos del Midrash de que se casó con Rahab, o nos ponemos de parte de Matillá, que dice que en realidad Rahab se casó con Salmón. Pero hay otra opinión que dice que esto se puede arreglar fácilmente si entendemos de que Rahab primero se casó con Yehoshua y a la muerte de Yehoshua, Rahab luego se casó con Salmón y de donde vino Boz. Esto se puede solucionar así. Y la otra forma de solucionarlo es que tal vez esta Rahab puede ser que no sea la misma Rahab del libro del Sefer Yehoshua, del libro de Josué. Pero lo que sí debemos entender, lo que quería decirle hace un momento, es que si Rahab es nombrada aquí, evidentemente Rahab es una mujer y posiblemente no se haya casado con Yehoshua bin Nun. Matillá lo pone en este contexto, pone a Rahab como parte de esta línea genética del Mashiach. No sé si se entendió ahora. sí, pero entonces Boaz sería hijo de Salmón o de Josué, digamos. Pero Josué no era de la misma tribu de Salmón, pues no ves. Vos sería Boaz. hijo de Salmón, no de Yehoshua, no de Josué. Sí, porque Yehoshua o Josué no era de la tribu de Judá, pues no, él era de otra tribu, ¿no ves? Era, exactamente, era el otro tribu de Efraín. Ya. Ahora entendí más. Gracias. Bueno, no está bien. Bueno, Matías 1:6, tenemos todavía tiempo. Dice, Isaí se convirtió en el padre del rey David, y David engendró a Salomón, o Shlomo. Aquí lo tenemos, Shlomo, de la que había sido mujer de Urías. ¿Cómo se llamaba la mujer de Urías? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba la mujer de Urías? ¿Nadie? En español sería Betsabé. Betsabé, Betsheba, ¿no? Bathsheba, sí, la hija de 7, Bathsheba. Ok. Sí, entonces David, aquí dice, Isaí se convirtió en el padre del rey David, y David engendró a Shlomo o a Salomón, de la que había sido mujer de Urías, es decir, Bathsheba. Betsabé. Dice aquí, segundo de Samuel Bet 7, dice, cuando se cumplan tus días y duermas con tus padres, levantaré tu descendencia después de ti, que saldrá de tu cuerpo, es decir, de tu, vamos a decir aquí, no es de tu cuerpo, sino de tu esperma, la cera, el término cera, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esto está en Samuel Bet 7 del 12 al 14. Quiero que prestemos atención a esta traducción. Dice que cuando David parta de este mundo, cuando duerma con su padre, la descendencia después de él, de su descendencia después de David, va a salir uno de su simiente, de su semilla. Es decir, uno que viene de la familia de David, específicamente de David. De entre todas las familias de Judá, tiene que ser de la familia de David, y tiene que ser un descendiente genético, es decir, del esperma, de la semilla de David.
no es que van a ser de algo espiritual el Mashiach, tiene que nacer específicamente de la semilla de David, el esperma de David. Eso por una parte. Dice acá, yo seré su padre y él será mi hijo. Y si comete iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. El Rambán escribe, dice en relación a este pasaje, no hay rey en Israel excepto en la casa de David y en las simientes de Shlomo. Es decir, no puede venir el Mashiach de alguien que no descienda de David. Si alguien dice ser el Mashiach y no es descendiente de David, no puede ser el rey de Israel. Y además, tiene que ser hijo de David y también hijo de Shlomo, de Salomón. No puede ser de cualquiera de los hijos de David, sino solamente de los que descienden por Salomón. Y cualquiera que desafía a esta familia niega al Eterno y las palabras de sus profetas. Es decir, cualquiera que no reconozca, o sea, en el caso de Herodes Antipas, que estaba gobernando en los días de Rabí Joshua cuando nace, él no era de la casa de David. Él no era descendiente de Shlomo. Esto es interesante que lo sepamos, pero era el rey. ¿Por qué? Ya lo explicamos anteriormente, porque en el contexto de Judea del primer siglo, lo que primaban eran estas situaciones que representan contubernios políticos para tener un control de Judea a través del reinado y a través del sacerdocio por parte de Roma. Es decir, que Roma influenciaba y daba el visto bueno para ver quién gobernaba sobre Jerusalén, sobre Judea, y quiénes participaban o quienes afines a Roma podían también tener parte en el servicio del templo. Así que estaba medio corrompida esta situación, y aquí el Rambán luego establece que para no cometer los mismos errores, solamente un descendiente de Judá, pero que venga de David y de Salomón, puede ser el Mashiach. Y cualquiera que quiera nombrar a un Mashiach diferente a esta situación, no es el Mashiach. No puede ser el Mashiach, esto lo va a decir el Rambam. Entonces dice, los paralelos entre David, Amelech, Shlomo y Yehoshua son muy numerosos. Vamos a estudiarlo más adelante. Va a haber un tiempo en que lo vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a quedar en esta parte. Estamos en el verso 6. Sí, estamos en el verso 6. ¿Alguna pregunta? Ya se va a cumplir el tiempo. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna opinión. Hermana Marisa, usted quería decir algo hace un momento, creo que no le dimos la oportunidad. No, More, está bien. Lo que pasa es que yo apreté la manito sin querer. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, por el tiempo vamos a quedar en esta parte. Como les dije, el estudio del Keter nos puede demandar 5 años, no importa. Lo importante es que lo vayamos estudiando. Ya la información que ya tenemos, inclusive más adelante le vamos a volver a agregar más cosas, mayor entendimiento. Pero hasta aquí no sé si se está entendiendo un poco, o estamos yendo muy rápido, o estamos yendo muy lento. ¿Qué opinan? Nadie opina. Yo creo que está bien. Son muy buenos. Está muy bien el ritmo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, como ustedes saben, tenemos unos compromisos también nosotros dentro de unos minutos. Vamos a dejar la clase en este momento. Queremos agradecer la participación de ustedes. Y bueno, vayan investigando alguna información que ustedes tengan en relación al capítulo 1 de Matillahu. Luego vamos a abordar el capítulo 3 también de Hillel, donde se habla de la otra genealogía. Tenemos que ver el tema del nacimiento de Rabí Joshua. Así que quisiera que ustedes vayan indagando también por su parte, para que así puedan participar en las próximas secciones con sus opiniones, con sus investigaciones.
con sus formas de entender los textos, a fin de que podamos llegar a tener una comprensión entre todos un poquito más clara de la que ya tenemos. Ese es el objetivo para que nosotros podamos entender de que el Keter en realidad para nada se desconecta del contexto judío, del contexto hebreo. Bueno, nuevamente agradecerles por su participación, que tengan una buena semana, sigan llevando a cabo sus plegarias de perdón, vayan también llevando plegarias por los enfermos de nuestra comunidad, y para que cada uno de nosotros se siga motivando en el estudio de la Torá. No queremos ver muchas sillas vacías en la comunidad. No porque la comunidad quede mal, ¿no? Sino me imagino cómo se sentirá el Eterno, ¿no? Cuando ve que sus hijos se cansan de ir a servirle o tienen cosas más importantes que ir a servirle. En el honor de Hashem, esforcémonos un poquito para estar en todos los servicios de la comunidad. Acostumbrémonos a esta vida. Si queremos vivir en el mundo por venir, es para vivir de esta manera, no es para hacer otra cosa. Así que no necesitamos que venga el mundo por venir, ya hoy podemos disponer nuestro ser al servicio del Eterno. Así que por favor, en sus plegarias no se olviden por los enfermos, por los que necesitan trabajo, y también por los servicios, para que el pueblo no se enfríe, para que el pueblo empiece a valorar lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. Estamos de paso en este mundo, y en este mundo al final lo que va a valer es el tiempo de conexión con el Eterno que hemos tenido, el conocimiento que hemos adquirido de Él. Eso nos va a justificar o nos va a condenar. Así que esperemos que todos reflexionemos. No nos gusta ver las sillas vacías en la comunidad, pero me imagino que el Eterno mucho más no le debe gustar. Así que esforcémonos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shavuot Tov para todos. Shavuot Tov.